Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos, como siempre, compartiendo la palabra de Dios. Y lo hacemos ahora desde el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 11, decíamos, y queremos ir pasando un poco más también adelante. Pero vamos a seguir reflexionando sobre algunos elementos muy importantes de las prohibiciones que nos ponen en este capítulo 11. Estábamos sobre todo del capítulo 11, ¿verdad? Que viene 11.4, 11.4 al 13 principalmente, ¿verdad? Los hábitos alimenticios de los cerdos. Vamos a ver por qué, de ahí viene la prohibición, ciertamente, como decíamos en los cursos anteriores, en las charlas anteriores, en que más bien es una cuestión analógica, ¿verdad? No es una cuestión literal por decir simplemente, sino que siempre hay una razón por el cual se prohíbe algo, pero no directamente en un sentido literal, sino que más bien como un sentido también que tenemos que encontrar como característica que representa, como un signo que está representando en este caso ese animal. Y veamos aquí, no es extraño que la filosofía bárbara, ya habíamos dicho, sea fuera de la Biblia, queremos decir con esto, sobre la que nos corresponde hablar, profetice en algunas cosas de forma secreta y mediante símbolos, como se ha demostrado. De igual manera, Moisés también exhorta eso mismo respecto a lo común. No coman cerdo, ni águila, ni buitre, ni cuervo, pues el cerdo indica la codicia de alimentos, decíamos, la codicia de alimentos, amiga del placer e impura, la avidez de placeres amorosos y sucia intemperancia, siempre arrascando su materialidad y revolcándose en el fango, engordando para la matanza y la perdición. Esto nos decía Clemente de Alejandría. Imagínense cómo termina, siempre arrascando su materialidad y revolcándose en el fango, engordando para la matanza y la perdición. Bueno, eso entonces estábamos reflexionando anteriormente entre algunos de los elementos que encontrábamos del capítulo 11, 4 al 13. Ahora miramos un poco el capítulo 11, 44, el versículo principalmente. Santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. Aquí viene el otro aspecto de lo que nos está diciendo este libro, el libro de Levítico en este capítulo, la santidad de los apóstoles, es decir, de aquellos que son enviados. Apóstol significa eso, ¿verdad? Ser enviado por Dios. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Los apóstoles se glorían de haberlo dejado todo y haber seguido a Jesús. Pero lo cierto es que fuera de las redes y la barca, no leemos que dejaran nada. Y sin embargo, según el testimonio del juez que vendrá al final, ellos serán coronados porque ofreciéndose a sí mismos, dejaron todo lo que tenían. Es decir, aquí entonces hay algo más, el hecho de renunciar, el hecho de ser apóstoles, el hecho de buscar esa santidad, de ir detrás de. Esta es una ayuda, ¿verdad?, para cada uno de nosotros a entender que el libro de Levítico, sobre todo en este 11, como decíamos en el 11:44, nos invita, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo, porque yo soy el Señor.
el que los hice subir del país de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Es decir, concluye esa partecita, ni la petiriripehuire. Mira qué interesante también. Nosotros tenemos esas expresiones, ¿verdad? También en el rico guaraní. Aquí nos estaba hablando de los reptiles. Uno vive como un ser rastrero que no puede levantar la cabeza. Y sin embargo aquí te está diciendo, no vivan de esa manera, no sean rastreros, no busquen esas cosas. O sea, no sean tan bajos, decimos nosotros, no sean bajos, sino que miren desde arriba, miren lo alto, esfuércense. O como te decía de ese pez, ¿verdad?, que tenía las aletas, es decir, el hecho de saltar hacia el cielo, dice, ¿verdad?, saltar hacia algo trascendente. Bueno, toda esta simbología es tan interesante y tan linda, porque aquí cuando te está diciendo, porque yo soy santo, ¿verdad?, nos está indicando que tiene que haber un esfuerzo continuo, tiene que haber una lucha continua. El capítulo 11, 14, 15 siempre te está explicando de ese aspecto. Ahora, ¿qué significa esta santidad? Así como te está diciendo aquí en ese versículo 44, porque yo soy el Señor su Dios y ustedes tienen que santificarse y ser santos. Incluso termina diciendo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa? Elíjanme y absténganse de lo que me desagrada. En primer lugar, elíjanme y absténganse de todo aquello que me desagrada. Este es el famoso kadosh, ¿verdad? Es la santidad en hebreo. En hebreo, la palabra kadosh significa justamente la santidad. Yo soy santo. Y esto es importante. Hagan lo que amo. Amen lo que yo hago. Y cuando parezca que es difícil lo que mando, acudan al que manda, para que de donde procede el mandato venga también, de él también venga la ayuda, de él también venga esa ayuda que estoy necesitando. No niego mi auxilio al que me entrega la voluntad. Ayunen de las cosas adversas, absténganse de lo que es contrario a ustedes mismos, o sea, a su propia naturaleza. Absténganse de las cosas que es contrario a ustedes. ¿Por qué ustedes van detrás de cosas justamente que va contra natura, decimos nosotros, contra la naturaleza? Absténganse de eso que es contrario justamente a su propia naturaleza. Mira qué interesante, y eso significa hacer un camino de santidad, ¿verdad? Abstenerse, luchar contra aquello que va contra la propia naturaleza. Bueno, y después continúa diciendo, cuando parezca que es difícil lo que mando, acudan al que manda. Acudan al que manda. Cuando parece que es difícil, es decir, acudan de nuevo a Dios. Porque si Él lo hizo, si Él lo pide, es porque Él lo conoce. Y Él entonces nos puede dar esa grata ayuda. Acudan al que manda, para que de donde procede el mandato venga también la ayuda. De donde procede el mandato venga también la ayuda. No niego mi auxilio al que me entrega la voluntad. No niego mi auxilio al que entrega la voluntad. Qué lindo esto. ¿Qué significa no negar? Que Dios no niega su voluntad al que siempre procura hacer bien las cosas, ¿verdad? No niego mi voluntad a aquel que me entrega también su propia voluntad. Y bueno, vamos a seguir reflexionando y vamos a desarrollar este aspecto que es tan interesante, ese auxilio de Dios en la medida en que nosotros nos esforzamos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé y estamos hablando aquí al finalizar, ¿verdad? Cómo nos habla de la palabra Kadosh, es decir, la palabra santidad. ¿Qué significa entonces en hebreo? Vamos a mirar un poco porque es importante conocer, reflexionar un poco sobre esta terminología, la palabra y el significado de Kadosh. Vamos a mirar primero las formas semíticas, es decir, esta palabra también cómo va evolucionando, esta palabra cómo se va presentando. Las formas semíticas de la raíz Kadosh, la Q, la D y la S, Kadosh, Kadosh. Parecen remontarse a dos formas básicas de un semítico primitivo, es decir, de una lengua semítica muy primitiva. O sea que esta es una de las bases elementales, fundamentales, que está como raíz dentro de esta lengua. Kadish, Kadush, perteneciente a la categoría de las palabras descriptivas, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña y nos dice. Ahora, la raíz describe, vamos a ver lo que describe esta palabra, la Q, la D y la S. En el semítico primitivo, el estado o la propiedad de la santidad. Describe el estado o la propiedad, cómo se encuentra o qué propiedad posee, o sea, características y cualidades. Cómo se encuentra la palabra santidad y al mismo tiempo cómo se manifiesta, Kadosh. Designa entonces un concepto luminoso de valor bien amplio, ¿verdad? Sui generis, en una forma amplia que nosotros podemos entender, o sea, el Kadosh, la santidad. ¿A qué se refiere la santidad? ¿En qué consiste la santidad? ¿Qué significa la santidad? ¿Desde dónde nosotros vamos a entender esta santidad que ahora en este libro de Levítico, el capítulo 11 del versículo 46
prácticamente, o 44, porque yo soy santo nos dice el 44, pero después que continúa y te hace toda esa conclusión hasta el final, ¿verdad? Entonces designa este concepto luminoso, ¿verdad? Y mucho más amplio, sui generis. La unidad elemental del concepto determina la estrecha relación en el espectro de lo mántico, de sus derivados, lo mántico, ¿verdad? De lo que significa todo, no digo la cuestión de la magia, pero lo mántico siempre está apuntando a un elemento sobrenatural, a algo inexplicable humanamente hablando, ¿verdad? Únicamente la connotación estética de la pureza, que destaca sobre todo en el acádico y el árabe, introduce una modificación que sin embargo corresponde a la naturaleza de lo luminoso, a lo luminoso, o sea que va más allá de algo simplemente natural, es decir, que va siempre hacia lo sobrenatural. El concepto de la pureza ética es desde luego siempre secundario. El concepto de la pureza ética es siempre secundario. En las formas diferentes como se conjuga este verbo, parecen ser relativamente frecuentes los adjetivos y verbos de estado para designar las propiedades luminosas. Propiedades luminosas, es decir, que casi siempre esta raíz Q, DS, Kadosh, ¿verdad? O lo que decía el hecho de decir en la conjugación, ¿verdad? De las palabras, el katil, el katul, relativamente son como adjetivos, pero son propiedades más bien que se refieren a lo luminoso, a algo trascendental, siempre. Basta comparar entonces con Kadish, ¿verdad? Los términos amén, por ejemplo. Amén está muy en relación con Kadosh, que quiere decir que es algo fidedigno, que es así, amén. Nosotros decimos, amén, esto es cierto, pisité. Esto es fidedigno. Después, Daweh, que significa enfermo. Daweh está en una situación de enfermedad, como un concepto negativo de valor. Después está el Hanef, que es profano, Tamé, el impuro, etcétera, etcétera. Ahora, el significado de separado que nosotros también encontramos, muchos han considerado fundamental. No es sino derivado para proteger lo santo y para protegerse de ello, se separa de lo profano, de lo impuro y se coloca en un temenos o algo similar. Apenas se percibe la correspondiente necesidad de protección. La experiencia de lo santo, lo completamente divino, supone por lo demás una concepción que parte de lo profano, entendido de acuerdo con la mentalidad moderna como ausencia de lo luminoso. Entonces aquí entramos con algunas de las características importantes para entender la palabra Kadosh, porque entonces hay como una oposición, ¿verdad? O sea, lo separado. Porque nosotros estábamos hablando y estamos hablando en este capítulo, ¿verdad? Del libro del Levítico, de lo que es prohibido. Dice, estos son los animales prohibidos que no se pueden comer. Pero en realidad te está hablando de lo puro y lo impuro. Y justamente concluye con la cuestión de la santidad, porque concluye diciendo, todo esto debe suceder porque yo soy santo, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. Ustedes tienen que santificarse y ser santos. Y por eso entonces nos presenta esto de lo puro y lo impuro. Ya dijimos y hemos subrayado tantas veces por qué el autor sagrado nos quiere hablar tanto. Estos animales son puros, estos animales son impuros. Primero ya dijimos que está apuntando a qué cosa. Apunta a los elementos de las características que representan estos animales. Y al mismo tiempo, ahora nos hace una forma en globalización, engloba, ¿verdad? Una globalización mucho más amplia porque te dice el Kadosh, la santidad que nosotros tenemos que imitar, tiene que ser desde virtudes que se viven, desde cosas que se viven, desde cosas que se renuncian justamente, porque aquí nos hablaba incluso de una renuncia a los antivalores, diríamos nosotros hoy. Bueno, este es el significado principal.
La mentalidad moderna, como también la mentalidad nuestra actual, siempre apunta a algo luminoso, es decir, a algo que está mucho más allá de nosotros mismos en su entendimiento. Ahora, cuando nosotros miramos esta palabra de la santidad, pero del aspecto, del adjetivo justamente consagrado, santo, la lengua acádica también trae el verbo, ¿verdad? Kadashu, ser santo, ser puro. Kadashu, ser santo, ser puro, que significativamente solo aparece como estativo en el radical básico. Bueno, esto entonces es como en la lengua se va presentando. Entre las lenguas semíticas noroccidentales, en ugarítico existe el adjetivo kadosh, santo, que se utiliza en plural como designación de un estado social. Ahora, si nosotros vamos a mirar en el hebreo vamos a mirar la conjugación en el perfecto, nosotros le decimos de esta manera. Vamos a ver un poco entonces ese significado que es muy interesante desde la lengua hebrea. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy mi iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Apologética, llámale como tú quieras. Vengo en defensa de tantas tiraderas, en contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra de la Virgen y en contra de los santos. Somos la iglesia del primado de Pedro, con sus concilios y todo lo correcto. Somos la iglesia de los sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario. Y los que vienen a visitarnos son de Luque, Costa Sosa, dice ahí, Arroyo Yucriamoto, Miare, Guamajina, pero
Luque. Y ellos nos traen esta linda propuesta, que también es propuesta, ¿verdad?, para toda la familia y para todos los otros jóvenes. Vamos a seguir un poco la presentación del grupo Jolige. A ver, tu nombre. Mi nombre es Arelis Toledo y tengo 12 años y estoy en el 7º grado. 7º grado. ¿Y qué tal vas como alumno, Gina? Bien va, más o menos. ¿Y dónde te vas a la escuela vos? En la residenta. La residenta. Bueno, vamos a pasarle a tu compañerita. Bueno, mi nombre es Ruth Milena, tengo 15 años y voy en el 8º grado. 8º grado ya. Sí. Ah. ¿Y qué tal, che? Bien. ¿Estudias súper bien. vaina? Sí. ¿O te gusta más el teatro que otra cosa? También los dos. También. Sí. Te gusta también. ¿Y a vos qué es lo que te atrajo así? ¿Qué es lo que te gustó para entrar en el grupo? Y ¿Vos hace cuántos años que estás? ya hace un año también. Un año. Sí. Bueno, entonces quiere decir que ya un año estaba caminando el grupo. ¿Y quién por ahí te agarró, te llamó, te invitó? En realidad estaba un día en la misa en el aniversario del grupo Jolige y estaba viendo su presentación y... O sea, ¿eso fue este año entonces? Sí. ¿En este enero, si es su aniversario? ¿O octubre del año pasado? El año antepasado. Ah, ya. Sí, y estaba observando lo que hacían y entonces no me motivó y me gustó lo que... ¿Y qué es lo que más te motivó cuando vos veías ahí que estaba el grupo? ¿La danza? La danza y el teatro y eso. Ya. Sí. ¿Y vos qué es lo que danzas? Y en realidad en todas las músicas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cuál más te gusta? El reggaetón seguramente. En realidad me gusta Merengue. todos. O la polka. Sí, vamos a decirle el reggaetón, la salsa, sí. A la cuenta. ¿De Valente entonces? Sí. Tenés que enseñarme, chico, que sé, Bueno, y vos, niña, comentame tu nombre y después decime, puedo contarme cómo es que comenzaron aquí. Bueno, yo me llamo Fátima Ortiz, tengo 14. Empezamos a evangelizar a los jóvenes para que empiecen a venir a nuestro grupo, a integrarse y formar parte de nosotros para poder ser más integrantes del grupo, para llamar... ¿Hace cuántos años que vos estás, Fátima? Yo hace un año. Hace un año, me Sí. dijiste lo ya eso, ¿verdad? Hace un año. ¿Y qué es lo que más te atrajo a vos, Fátima? ¿Qué es lo que te llamó la atención y te gustó? Lo que más me atrajo y más me gustó fue los bailes cuando se presentaban en distintas partes. Yo me iba y veía y demasiado me gustó. Y preguntaste, Sí, ¿cómo podía hacer para entrar? sí, Y nadie te hizo problema. Sí, vení, todos recibieron. sí, todos me recibieron como si fuera hija de ellos, porque un matrimonio fue el que me invitó para irme y me fui y me gustó el baile. Ah, bueno. Muy bien. Y hablemos un poco aquí con la señora, con esta es mamá de familia que acompaña, ¿verdad? Sí, yo soy la señora Arminda Jara de Ortiz y estamos ayudando, acompañando a estos jóvenes porque en nuestra sociedad los jóvenes están inclinados a otras cosas. Claro. Entonces con estas danzas que ellos hacen, están más cerca, digo yo, de Dios y nosotros los papás estamos constantemente acompañándolos. Somos el matrimonio del movimiento sagrado de la familia de Nazaret y nosotros pasamos a pertenecer a la parte logística, acompañando a estos chicos a llevarles en los distintos lugares donde son convocados para el servicio, ¿verdad? Y nos sentimos muy felices porque ellos... Tengo 2 hijas en el grupo. Y Fátima, tu hija. Fátima, Porque ahí me dijo, mi mamá me dijo ya enseguida, aquí, fuera del micrófono. Fátima Bueno. y Karen son mis hijas. Ya. Y prácticamente también los otros chicos son nuestros hijos. Claro. Porque como padres estamos con ellos en todo momento, dándoles apoyo en lo que ellos necesiten, cariño. Y eso es lo Sí. más lindo. Y decime un poco, con respecto a la logística, ustedes entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que llevan? ¿Llevan luces? ¿Llevan sonido? ¿Llevan a los chicos? ¿En qué consiste esa logística? Esa logística, como dice padre usted, consiste en llevar luces, ánimo,
pororó, agua, jugo. Algo para comer. Sí, hasta algo para el dolor de cabeza. Ah, sí, hay que estar entonces. ¿Y hay otros padres que le acompañan a ustedes? Sí, somos 6 matrimonios, en este grupo del movimiento. Ya. ¿Y en qué se movilizan? ¿En qué se van? ¿En carreta, en bicicleta, en moto? ¿En coche? Tenemos nuestros móviles, padre, y nos vamos acompañando con los chicos. A veces nos vamos como sardinas. ¿Ah, sí? Sí, porque nuestros móviles son pequeños y ellos son muchos. Ah, sí, ellos son muchos. Y algunas veces algunos padres tienen que trabajar, no pueden llegar a tiempo. No pueden llegar a tiempo, entonces nosotros hacemos eso. Porque... la vende coche fuera. ¿Qué, por ejemplo, tienen? A ver, una Toyotita, una camioneta, una minibús. Nissan, un autito chiquito y una Noah. Una Noah, ya. Sí. Y bueno, y ustedes entonces también, me interesa eso saber, ¿saben por qué? Porque estos grupos que ustedes tienen son los que tenemos que apoyar verdaderamente, ¿verdad? Porque ustedes están haciendo mucho bien y veo que se llama el movimiento así Sagrada Familia, ¿verdad? Sagrada Familia de Nazaret. Entonces me parece muy interesante y que se vayan ustedes equipando, ¿verdad? Perecola vende móvil, Perecola vende logística. Así entonces los jóvenes también. ¿Y saben qué es lo que tienen que tener? Pororó, torta, eso les gusta a los jóvenes. Infaltable. El pororó es infaltable. Está bien. ¿Y los padres qué dicen así en general en el apoyo con el grupo? Y ellos nos delegan totalmente la responsabilidad de llevarle a los chicos por todos lados, ¿verdad? Porque para ellos es imposible, porque la mayoría trabajan y el horario para ellos es imposible. Entonces, nosotros somos los papás, nos encargamos de retirarles de sus casas y retornarlos otra vez hasta sus hogares. Claro. No, y eso me parece que es lo más importante. Y bueno, así entonces estamos conversando aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia con este hermoso grupo que está viniendo de Luque, de esta capilla que se llama Santo Rey. Costa Sosa, imagina, vea, lleva. Entonces comparten con nosotros una de las actividades tan interesantes también para la evangelización. Esto es también una forma de comunicación, porque a través de los medios de comunicación que nosotros llamamos la televisión, la radio, todo eso es medio de comunicación. Pero es otra manera de comunicar también el evangelio a través del teatro, a través de la música, a través de la danza. Por eso, queridos jóvenes, ánimo y fuerza, ¿entienden? Pero eso les tiene que llevar también a ustedes a ser buenos jóvenes, ¿verdad? Honrados ciudadanos también en ese sentido. Y así entonces compartimos con estos jóvenes nuestro programa y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso me asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. ¿Cómo es posible que con tus medias verdades trates de engañarme? ¿Cómo es posible que omitas la historia y pretendas desviarme? ¿Cómo es posible que creas en Jesús pero odias a su madre? ¿Cómo es posible que prediques su palabra y no para de atacarme? No vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano. Si nunca hiciste nada, pues solo criticabas y todo lo que hiciste fue en vano. Presumes con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años. Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y no estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias. Con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano, vuelve a tu casa. Simplemente porque somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Somos la iglesia que fundó Jesucristo, somos la iglesia del colegio apostólico, somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre, yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Orgullosamente católico, man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en nuestra reflexión sobre el libro de Levítico, sobre lo que significa, ¿verdad?, la santidad. Significa una dedicación total a Dios. Eso es lo que significa santidad, dedicación total a Dios. Vuelvo a repetir porque es importante. Dedicación total a Dios significa santidad, de acuerdo a aquella misma naturaleza que Él nos ha dado. Es decir, somos criaturas suyas con unas características propias nuestras, ¿verdad? Y dentro de esas características propias nuestras es la que nosotros entendemos que debemos hacer ese camino de santidad. Por eso dice, no niego mi auxilio, decíamos al final, al que me entrega la voluntad. ¿Por qué dice no niego mi auxilio al que entrega mi voluntad? Porque la voluntad que cada uno tiene, la voluntad que entrega a Dios, significa ese esfuerzo y esa lucha de hacer tu historia de salvación. Y en la medida en que nosotros hacemos nuestra historia de salvación, entonces recibimos el auxilio de Dios. El auxilio de Dios entonces está muy ligado y está muy unido a lo que nosotros mismos hacemos, y lo que nosotros mismos, al mismo tiempo en que pedimos, nosotros nos esforzamos en realizarlo. Dice, ayunen de las cosas adversas, absténganse de lo que les es contrario. Absténganse de todo aquello que es contrario. Ayunen a las cosas adversas. También es importante este aspecto. La santidad de Dios significa eso, o mejor dicho, la santidad de Dios que se refleja después en nuestra vida. Nosotros le llamamos que también nosotros estamos en camino de santidad. Es reflejar esto, pero para eso tenemos que ayunar, dejar las cosas adversas, las cosas negativas.
y todo aquello que es contrario al amor, a la santidad de Dios. Yo soy su comida y yo soy su bebida. Nadie apetece ineficazmente lo que es mío, pues el que se dirige a mí por mi participación me busca, por mi participación me busca. El significado de la santidad, según Cesareo de Arles, es otro, ¿verdad?, de los padres de la iglesia, muy interesante. Cesareo de Arles dice: piadosísimos señores, nos está hablando y nos está diciendo, queriendo explicar lo que es la santidad. No podemos considerar de pasada la advertencia del Señor que dice: sean santos, porque yo soy santo. Por más que este cualificativo convenga a todo el pueblo cristiano, de acuerdo con lo que dice el bienaventurado Pedro, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Sin embargo, este título parece convenir especialmente a todos los sacerdotes de forma peculiar. En todas las cartas dirigidas a los sacerdotes del Señor, quien les escriba, se hace notar expresamente que la razón está en que son santos. La razón está en que somos santos, que recibimos ya esa gracia, ¿verdad?, de hijos por adopción, de santidad de parte de Dios. Y puesto que es a nosotros a los que nos corresponde este nombre, debemos investigar cuál sea la significación propia que parece indicar esta denominación. Su significado nos lo da el griego. Santo en griego se interpreta Dios santo, hagios, hagios, sin tierra. Dios santo, sin tierra. Por eso, si somos más solícitos de las cosas celestiales que de la tierra, no nos impropia la atribución de este nombre. No nos impropia la atribución de este nombre. Es decir, hagios quiere decir sin tierra, hagios, hagios. Mirar más al cielo. El que no tiene tierra, ¿qué quiere decir ese? El que está apuntando siempre hacia el cielo. Y la palabra cielo, ¿qué significa? La palabra cielo significa ese encuentro al final de cuentas con el Señor, con Dios mismo, el que apunta hacia Dios, el que busca esa santidad, esa alegría, apuntando hacia Dios. Bueno, así entonces estamos reflexionando, ¿verdad?, de este capítulo tan interesante que nos habla sobre la santidad, sobre los animales puros, los animales impuros, pero después concluye de esta manera, en ese versículo 44, después de haber hecho todo un camino, al final concluye diciéndonos que lo importante aquí es que todo esto tenemos que hacerlo así, todo esto tenemos que ser capaces de considerar puro e impuro. ¿Por qué? Porque yo soy santo, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. El objetivo principal, cuando nos decía sobre estos animales puros, impuros, que yo tantas veces insistí, subrayé que no tenemos que quedar simplemente en decir, este animal se prohíbe, este animal no se prohíbe, vamos a hacer una lista, desde ahora me voy al supermercado, ya no voy a comer más esto, porque dice la Biblia que no hay que comer. No, la Biblia lo que quiere es, a través de estas prohibiciones, o mejor dicho, a través de lo puro y lo impuro, lo que nos está queriendo decir es: apunten a su propia actitud y a su modo de vida, cómo ustedes están viviendo. Y para eso, dice, yo les traigo a colación algunos animales, los que son puros y los que son impuros. ¿Por qué son impuros estos animales? Y ahí están las características de cada uno. No debemos vivir de esta manera, es decir, apuntar a lo esencial. No podemos continuar siendo impuros, como es este animal, o lo que significa este animal. No podemos seguir en la rapiña, no podemos seguir en la puerqueza, no podemos seguir entonces en las malas pasiones, y así sucesivamente. Cada uno de estos animales nos hacen entender alguna característica que de cierta manera nosotros tenemos que vencer. Y después concluye diciendo: porque yo soy santo, su Dios. Este tiene que ser el motivo principal por el cual nosotros también vamos a comprometernos con Dios, vamos a luchar y vamos a esforzarnos. Fíjense desde el 46 cómo concluye hasta el final. Estas son las instrucciones acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en las aguas y de todos los demás animales que se arrastran por el suelo. Así se establecerá una distinción entre lo puro
y lo impuro, entre los seres vivientes que está permitido comer y los que no pueden ser comidos. Y así entonces, queridos amigos, vamos pasando entonces esta lista, ¿verdad?, de animales, vamos pasando, queridos amigos, todo lo que el Señor nos quiere transmitir a través de las características, y sobre todo después de esto tenemos que procurar esforzarnos por vivir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre uno de los temas tan interesantes que nos trae hoy el libro de Levítico, que eso es la palabra santidad. Porque yo soy santo, ¿verdad? Su Dios. Y ustedes tienen que también santificarse. Entonces estamos procurando descifrar un poco, entender lo que significa la palabra kadosh, es decir, la palabra santidad, de dónde proviene y hacia dónde está apuntando. Y decíamos recién cuando dejamos el bloque anterior en hebreo, en la conjugación, ¿verdad?, del perfecto kal, del verbo kadosh, designa el estado presente del ser santo. El estado presente. Hoy es mucho más fácil, ¿verdad?, entender, porque todo el mundo en nuestro WhatsApp, en nuestra identificación, tenemos nuestro estado, dice, tenemos nuestro estado en nuestro celular.
Entonces, viste, ¿cuál es tu estado presente? Esto es interesante, porque también ahí en ese celular tu estado va cambiando. Creo que dura 24 horas, ¿verdad? Y después de eso cambia automáticamente. Entonces vos tenés que ir renovando. Qué bueno, qué buena comparación esta nos da, ¿verdad? La modernidad también. Porque vos estás en tu estado y tu estado necesita continuamente ser renovado. Entonces no podemos decir como cristianos, no, checo a tu o yo ya me iba cuando yo era joven, cuando yo era niño. No, tu estado tiene que estar continuamente renovándose, se tiene que poner. O si no, se quedó en ese estado de aquel tiempo y no sé si se borra todo completamente o si se puede seguir con ese mismo estado siempre. O puede haber una renovación. Pero el estado continuamente y normalmente es lo que dura por un cierto tiempo. Este es el estado presente, Lo que hoy yo soy en estas 24 horas, por decir así, ¿verdad? Es muy interesante. Y aquí te está hablando eso en hebreo, justamente el Kadosh apunta mucho al presente, o también apunta también el futuro, pero el del ser santo, y corresponde quizás de forma arcaizante el verbo sustantivo del Kadosh ugarítico, sobre el perfecto estativo en hebreo. El imperfecto es ingresivo, llegar a ser santo, ¿verdad? Ingresivo, llegar a ser, está llegando, hace un proceso, ¿verdad? El Kadosh, el llegar a ser santo. En un sentido también incorporal, es decir, que no te presenta ya y no te dice ya esta es la realidad ahora, sino que en una forma intemporal. Es algo que se va produciendo, algo que se va caminando, no tiene un tiempo fijo, no tiene un momento exacto, sino que va teniendo elementos, va recopilando elementos que te llevan a esa santidad. Esto apunta mucho a la historia de la salvación, que tanto hemos insistido, ¿verdad?, en nuestros cursos bíblicos. Porque la historia de la salvación significa que en tu propia historia Dios se va revelando y Dios te va santificando y nosotros nos vamos haciendo buenos, ¿verdad? Pero es nuestra historia. No es una cosa separada, una cosa dicotómica, una cosa que cada uno quiere hacer lo suyo y que los demás se vean, no. Sino que aquí hay se trata por lo menos de hacer una cuestión, ¿verdad?, de unificación, de vivir juntos, de llevarlo adelante. Bueno, ahora si miramos desde otro aspecto del piel, se llama, otra conjugación, enfactitivo, es decir, designa la consecución del estado que reserva y expresa principalmente el perfecto Kal. Además, en Éxodo 28, entre otros, aparece el significado estimativo, considerar santo. Por ejemplo, en Éxodo 19, 23 es declarativo, declarar santo. Bueno, y así entonces podemos ir mirando un poquitito más, ¿verdad?, todos los elementos que se presentan con respecto a esta significancia, ¿verdad?, de la palabra Kadosh, que a nosotros nos interesa bastante. Vamos a mirar, sin embargo, el elemento solo cuando el poder santo, el poder del santo, se configura en la divinidad, adquiriendo así voluntad y pudiendo ser al mismo tiempo invocado por el nombre emergente. Ahí nosotros tenemos una religiosidad personal ante lo sagrado. En este sentido, el texto más antiguo en que Yahvé es llamado Kadosh, es decir, santo, es en 1 Samuel 6:20. Después que Yahvé había castigado con la muerte a 70 hombres, según una glosa, a 50.000, dice aquí. Allá era 70 hombres, aquí son 70.000. En Bet Shemesh, porque los hijos de Jeconías no habían participado en la alegría general por la llegada del arca. Los habitantes manifiestan su tristeza con estas palabras. ¿Quién puede subsistir ante Yahvé, ante Dios el Santo? Su maternidad es multiplicante. Y así
nosotros podemos decir que esta santidad es ampliamente dinamista, es decir, con mucho dinamismo. Es una santidad que reacciona, que es creativa, en cuanto está ligada a un objeto de culto, en cuanto está ligada a un objeto de culto. Y después miremos un poco la palabra kadosh, pero desde la figura de Dios que es santo. Se despliega del objeto portador de poder cuando Yahvé se manifiesta en la Epifanía como el santo. Entonces, aquí hay algo fundamental y esencial, quiere decir que la figura de Dios santo se desliga del objeto portador en cuanto que Yahvé se manifiesta en la Epifanía de su santidad. Y es esa santidad la que debe llegar entonces. Es esa santidad la que tiene que manifestarse. ¿En quién? En nosotros. Eso debe manifestarse en nosotros. La calificación de un Dios como santo debió de ser muy frecuente en el Canaán pre-israelita. Respecto al lugarítico, habría que señalar la designación correspondiente de la voz Baal, el uso Kadash, Kadosh, como onónimo de Il, y el de Kadosh en nombre de Dios, compuestos como otras palabras del acádico. También el fenicio, así como epíteto de Elushman. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión. Vamos a seguir mirando un poco más algunas de las características importantes con las que nos encontramos, ¿verdad? Es el capítulo 11 que nos habla en el versículo 44 de la santidad de Dios. Ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Volveremos en los próximos capítulos hablando un poco más de esta terminología muy profunda que nos hace entender y nos lleva a una buena exégesis. Y así me despido de ustedes y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por